Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver la charla Oportunidades de la Educación en Pandemia, Contexto, Pantallas y Docentes, presentada en el Foro Educativo Departamental en Monterrey, Casanare. Gracias al apoyo de la Secretaría de Educación del Casanare, cabeza la doctora Elizabeth Ojeda y el doctor David Díaz. Encontramos entonces inicialmente en contexto, dado en un informe de la CEPAL, donde vemos que de 29 países, por ejemplo, los 29 implementaron instrumentos de aprendizaje a distancia, pero solamente 4 hicieron clases en línea en vivo. Esta cuestión nos muestra que había muy pocos países preparados completamente con equipos para cerrar el aula y pasar del aula a un computador o hacer clases en línea completamente. Hay algo otras cuestiones que hicieron como aprendizaje en línea, aprendizaje fuera de línea, entrega de dispositivos a docentes, recursos dirigidos a docentes, bueno, otras cuestiones, cada país o diferentes países han adelantado en sus respectivos lugares. Otro dato relevante es que para Colombia, sacado de las pruebas PISA de 2018, solamente 62% de los estudiantes tenían computador y un 67% tenían conexión a Internet y un 29% pues contaban con un software educativo. También llama la atención una carta que hizo la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde muestran que el 96% de los municipios del país no pueden implementar educación virtual, o sea, casi todos. Y el 50% de los jóvenes de grado 11 no tienen acceso a computador e internet. Y aquí vemos cosas como si estamos a nivel rural, solamente el 9% disponen de computador, frente a un 67% en otros colegios. Entonces, la cuestión es muy dispareja frente a implementar esta educación o hacer todo de forma virtual. Otro dato relevante es, digamos, el valor cultural de los padres, cómo incide en la educación de los chicos. Se han encontrado en otros estudios que padres que tienen un nivel cultural más alto hace que se adelanten los chicos. Por ejemplo, dos chicos que llegan al mismo punto al terminar un año escolar, al siguiente año, si los padres los llevan a viajar, los llevan a museos y demás, su aprendizaje se incrementa y su conocimiento también. Algo relevante también es la falta de preparación docente respecto al uso de tecnologías. Y finalmente, el DANE reporta un 90,7% de familias que poseen televisor. Esto muestra entonces que la televisión tendría un papel relevante a la hora de transmitir información. Otras cuestiones que adelantaban también algunos países, por ejemplo, entrega de dispositivos digitales para docentes, solamente 2. Recursos dirigidos a docentes, aquí vemos 15. Biblioteca digital para docentes, 4. Entonces, hay diversos, digamos, labores que han adelantado a los países para paliar esta crisis. El impacto de las escuelas se comenzó en el caso de Colombia alrededor de marzo. Entonces ha sido, del año anterior, ha sido pérdidas en el aprendizaje enorme, desarrollo socioemocional y salud mental. También la decisión escolar, se espera que 3.1 millones de niños salgan del sistema educativo y las consecuencias económicas que afectaría de alguna manera los presupuestos dedicados a la educación. Otra cuestión es también 1 de cada 4 niños tienen síntomas depresivos y de ansiedad. El hecho de que no se haya ido a la escuela, por ejemplo, cambia los hábitos de dormir, cambia los hábitos de sueño, afecta, digamos, su estabilidad emocional, genera niños hiperactivos y demás. También aumento de peso por el sedentarismo que se ha provocado el hecho de no estar en la escuela. Un aumento importante ha sido el abuso. Esto causado, por ejemplo, por el hacinamiento. Conocemos de casos de familias donde en la misma habitación están los padres, los hijos e incluso otras personas. Entonces, la escuela, fíjense que se convierte como en ese paraguas, ese espacio protector para ciertas personas, ciertos niños que tienen esa dificultad en el lugar donde viven. Pues el gobierno ha adelantado algunas cuestiones usando la televisión como 321 o este programa muy relevante, Profe en tu casa, que se transmite todos los días a las 10 de la mañana. Vemos en la parrilla de programación que se podría utilizar incluso algunos de esos programas, dependiendo del contenido, para adelantar, por ejemplo, el uso de guías, el uso de material adicional que complemente lo que hace el estudiante. También hay algunas aplicaciones que pueden servir para el teléfono. En el país actualmente se encuentran incluso datos que hay más teléfonos que personas, entonces el teléfono puede ser de alguna ayuda si queremos usar estas tecnologías. Sin embargo, como vemos, casi todo está abocado en los informes y demás hacia las pantallas, tecnología, internet, ¿sí? Entonces, uno puede cuestionarse aquí si lo que buscamos es una idealidad donde cada chico tenga una pantalla de estas. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que las pantallas generan adicción.
También generan una crisis en la educación que tiene que ver con que la educación vive una crisis de atención. Las pantallas lo que hacen es digamos, aumentar una satisfacción en los chicos, más no mejorar la atención. Uno puede ver chicos que están en pantalla y están de pronto diciendo, yo estoy atendiendo tu charla, pero lo que se encuentra en los estudios es que se oscila entre una cosa y otra, ¿sí? Para uno aprender necesita realmente atención en lo que está haciendo. Entonces, si estoy viendo mensajes de texto y estoy pensando que estoy escuchando la charla, realmente no estoy concentrado en las dos cosas. Entonces, la crisis de atención a veces puede estar incrementada por el uso de las pantallas. Y al buscar más en detalle, encontramos que quienes crean estas pantallas, los llamados gurús tecnológicos, hacen que sus hijos no vayan a utilizar pantallas en el colegio. Crean colegios, por ejemplo, con pedagogías con la Waldorf, donde hasta los casi 14 años es prohibido tener pantallas, o por lo menos hasta los 7, de 0 a 7 totalmente prohibidas, después se pueden usar de alguna manera, pero a los 14 ya llegan y ahí sí se pueden usar las pantallas. Ellos argumentan que primero hay que en los chicos generar que conozcan la realidad para que luego conozcan la realidad, se le da un computador, entonces se puedan transformar esa realidad. Si yo a un chico que no conoce la realidad le doy un computador, difícilmente va a poderme transformar la realidad. Entonces, esta pedagogía que utilizan algunos de esos gurús, que es la Waldorf, pues aquí podemos compararla frente a otras como la Montessori, Doman y demás. La cuestión es que hay muchas, varias pedagogías que podemos utilizar, digamos, a nivel escolar. Y aquí el llamado podría ser, más que preocuparnos por una moda de las pantallas y demás, ¿por qué no pensamos en que alguno de nuestros colegios sea especialista en esta pedagogía? Si uno busca en internet, bueno, ¿qué colegio tiene la pedagogía Waldorf? Va a encontrar muy poquitos, si son privados, y unos costos altos. Qué bueno que nuestro equipo de docente, por ejemplo, diga, bueno, este colegio va a ser Montessori de hoy en adelante, o este colegio va a ser la metodología Doman, o este va a ser la metodología Waldorf. ¿Sí? Daríamos un valor agregado muy, muy grande, más que decir nuestros chicos cuentan con conexión a internet todos, o todos cuentan con un computador. El hecho de una metodología como estas podría ayudar bastante en el aprendizaje. En general, estas metodologías son de aprendizaje activo, o sea, la acción. La educación persigue sobre todo la acción. También hay una metodología aquí que se llama el aprendizaje basado en fenómenos, que la vemos aquí a la izquierda. Este se usa mucho en Finlandia. Finlandia es muy conocido porque tiene resultados importantes en las pruebas internacionales, entonces su modelo educativo y todos mirando qué hacen allá y demás. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Finlandia, si bien tiene muy buenos resultados en las pruebas, tiene dificultades, por ejemplo, en cuanto a sus chicos respecto al alcohol, la depresión, el suicidio y demás. Entonces, no todo puede ser o no todo es perfecto a la hora de pensar en resultados en las pruebas PISA. Pero pues sin embargo uno puede tomar lo que sirve para nuestro país, ¿cierto? Y algo importante de esa metodología fenomenológica es el contexto. Usar el contexto, ¿sí? Indagar en el contexto. Ustedes ven aquí una imagen abajo de un atardecer llanero. Simplemente preguntarse, bueno, ¿cómo usaría ese fenómeno? ¿Sí? Aprendizaje basado en fenómenos para mis estudiantes. Pon a tus estudiantes a que durante un mes observen a la misma hora o a qué hora se oculta el sol. ¿Qué coloración? ¿Va cambiando? ¿De qué depende ese cambio? ¿Sí? Y observen y continuamente tomen datos. Entonces, luego de un mes, 30 observaciones o incluso más, 50, 60, bueno, ¿qué preguntas surgen? ¿Qué, digamos, conclusiones hay luego de esas observaciones? Puede eso adicionarse con otras preguntas. Uno podría decir, bueno, les muestro un video de un atardecer y ya. O muchas veces, todos los días tenemos un atardecer. ¿Cuántas veces hemos puesto a hacer una observación sistemática? Entonces, eso es conocer la realidad. Conozco la realidad. Y si yo conozco la realidad, a un chico de esto le puedo entregar un computador y digo, mira, ahora, mire, simule un atardecer. ¿Sí ven la diferencia? A un chico que no conoce nada, le doy un computador y digo, bueno, ¿qué hace? Pues se pone a jugar, se pone a ver redes sociales, a ver películas, pero no va a tratar de cambiar la realidad. Esa es la cuestión del asunto, profes. No tanto centrarnos en el computador, sino en la realidad para de ahí, con un computador o con internet y demás, poder transformar esa realidad. Cuestiones como estas, niños leyendo, o incluso niños que produzcan sus propios textos, la pedagogía como la Freinet, incluso la Waldorf, los niños producen sus propios textos. Y digamos, imagínense ustedes que el chico, ustedes les colocan la tarea, haga la historia de su familia. Entonces produce el texto, la historia de mi familia, o la historia de su barrio, o la historia de su vereda, si conozca dónde llegaron los habitantes, por qué llegaron y demás.
Eso es educar en la realidad. Y de ahí en adelante el chico puede entender la historia mucho más fácil leer un libro de historia, digamos, nacional o internacional. También los instrumentos juegan un papel importante. ¿Qué tal cada niño con una guitarra y no cada niño con un computador o cada niño con un saxofón o algún instrumento de estos musicales, ¿sí? Esta escena de aquí es muy llamativa. Niños sembrando árboles. ¿Cuántos de nosotros hemos sembrado un árbol en la vida? ¿Conocemos cómo funciona un árbol? ¿Lo hemos cuidado? Yo recuerdo de mi colegio una imagen muy vivida, un árbol que sembré junto con un compañero y me acuerdo del árbol, dónde está, incluso cómo estábamos vestidos, ¿sí? Esas cosas que en la vida. Cada vez que paso por mi colegio, observo el árbol y ha crecido bastante, ya han sido más de 20 años y pues esas cosas, digamos, perduran. Ese es un aprendizaje que realmente perdura. Niños tallando madera, tallando piedra, haciendo costura. Mucho aquí faltaría espacio para colocar imágenes de todo lo que pueden hacer los chicos si los colocamos con el contexto. Entonces, si yo estoy en un contexto rural, niños haciendo queso, niños cultivando, sembrando frijol, sembrando arvejas, sembrando mora, niños haciendo diferentes mezclas de tierra, por qué tal tierra funciona y tal otra no, si mi tierra es de color amarillo, rojo, o si es ácida, sí o no. Entonces, tenemos un gran contexto que llevaría a que los chicos realmente después quieran transformarlos. Esta cita de Rudolf Steiner, quien creó la pedagogía Waldorf. La educación, Waldorf, no es un sistema pedagógico, sino un arte. El arte de despertar lo que realmente vive dentro de cada ser humano. Nosotros como docentes podemos despertar ese arte, ¿sí? Ese ser humano que está ahí guardado. Somos los guías de esas personitas que quieren conocer el mundo. Y qué bueno llevarlos a que conozcan muy bien su realidad. ¿Queremos esta imagen de la izquierda superior, una niña en el computador, o queremos realmente estas imágenes de niños conociendo su realidad? Algunos datos aquí de las empresas que han subido a nivel tecnológico durante la pandemia, por ejemplo, Zoom, Apple, Amazon, Netflix y Microsoft, todas han incrementado. ¿Realmente nosotros queremos que se incremente la capacidad cultural de nuestros chicos o solamente queremos incrementar las ventas de esas empresas tecnológicas? Es un cuestionamiento muy relevante. Hay más datos respecto, por ejemplo, aquí, miren, los móviles hoy en día, pues no es un secreto, la mayoría de hogares tienen un teléfono móvil, bueno o malo, pero lo tienen. Pero este dato me llama la atención el que está aquí a la derecha, que es el tiempo de uso de las pantallas. Ese estrato alto casi que no cambia el tiempo, fíjese, mientras que el estrato bajo aumentó de 2 horas y media a 3 horas y media el tiempo. Entonces, eso genera la llamada brecha que se dice entre un estrato y otro, ¿sí? Y mucho tiene que ver con la educación. Entonces, los chicos, en lugar de estar haciendo actividades lúdicas, haciendo deporte, otras cuestiones, se dedican, digamos, a ver las pantallas. Entonces, como profesores podemos dirigir. Si bien un chico de estrato bajo no puede decir, bueno, yo voy a tomar un curso de karate, un curso de taekwondo, no sé, podemos dirigir a que observe su medio, a que digamos, ese tiempo libre, entre comillas, lo use para conocer su realidad. También el tiempo de uso de móviles, por ejemplo, este gráfico de niños de 0 a 8 años. Recuerden que la pedagogía Waldorf persigue pues que los niños no usen pantallas por lo menos hasta los 7 años, hasta los 14 sea muy limitado. Y aquí llama la atención, como por ejemplo lo que dice el señor Bill Gates, dice, él no deja teléfonos para sus hijos. O Steve Jobs cuando lanzó el primer iPad él dijo, yo para mis hijos no doy el iPad porque yo no quiero, digamos, él no quiere o no quería que fueran consumidores, sino que fueran productores, innovadores. Se ha demostrado que las pantallas bajan el nivel de innovación de los niños, generan adicción, ¿sí? Puede ser una adicción tan similar a las drogas, porque las pantallas generan dopamina. De hecho, algunos juegos se testean tomando una muestra de sangre de los niños a los 3 o 5 minutos de que comienza un juego. Y si la cantidad de dopamina ha aumentado, entonces el juego es útil. Fíjese cómo entonces se mide esa adicción. Esta frase, una infancia libre de pantallas, debería ser un derecho fundamental de todo niño y niña. Parece políticamente incorrecta porque la moda digamos, es que todo esté en pantallas. Sin embargo, la educación no se debe regir por modas, se debe regir por resultados, por qué efectos tiene una metodología u otra. El llamado entonces, profes, reflexionemos sobre el uso de las pantallas. Lo que queremos realmente para la educación es todos conectados a una pantalla o que haya una metodología innovadora, una metodología que acerque al chico a la realidad. Esta imagen es muy común y uno la encuentra fácilmente. ¿Sí? Estas imágenes son muy comunes de encontrar, pero qué bueno poder encontrar una imagen donde tengamos un estudiante que reciba un libro. No tenemos eso, no tenemos
una imagen. Yo daría aquí $1.000.000 para alguien que me dé una imagen sobre un libro con un político regalando libros. No está. Si deseas o si quiere alegría, conocimiento y diversión, regala un libro. Bueno, docentes. Aquí nos refleja qué pasa. El niño esperando una computadora y la profesora esperando una tarea. Algunas cuestiones para considerar aquí. Internet es un buen medio para enseñar, mostrar. Hay buenos contenidos para enseñar. De hecho, Internet nos puede ganar como docentes respecto a modelar y demás. Yo comprendí la forma del átomo, los contornos y demás, viendo animaciones por Internet. Mucho mejor, sí. Pero la cuestión es que nosotros como docentes debemos enseñar y la enseñanza sobre todo está en la realidad, ¿sí? El mostrar la realidad. La realidad tiene que ver con el contacto personal, con las discusiones, los debates, las preguntas y demás que no los puede cubrir una máquina. Entonces, Internet nos sirve para mostrar lo que les decía antes del atardecer llanero. Un video en Internet nos muestra ahí una animación y en 5 minutos pueden aparecer 50 atardeceres llaneros y ya. Pero eso no es tan relevante como ver 50 atardeceres, tomar datos todos los días y llegar a reflexionar y llegar a deducir cuestiones a partir de la observación, ¿sí? Digamos, la enseñanza, el aprendizaje tiene que ver con la realidad. Rediseñamos nuestras clases, profes. Estamos en un momento donde tenemos la posibilidad, la gran posibilidad de rediseñar nuestras clases. No podemos depender de la tecnología completamente. Tampoco podemos ausentarnos y decir la tecnología la voy a tener allá. Recuerden lo que dicen estos gurús. Conozco la realidad, entonces al niño de 14 años le digo, miren, esa realidad que conociste muy bien, toma este computador, te puede hacer un modelo, ahora puedes programarlo para que tú transformes eso. ¿Sí ven la cuestión cómo es? Nos chocamos con que la escuela era un espacio físico, así como pasa con la iglesia no es un espacio físico, son sus creyentes, la escuela somos los docentes, somos los estudiantes, somos las actividades y demás. Esta frase es muy relevante, no todo aprendizaje a distancia es de pantalla, ni todo aprendizaje a distancia requiere ser en línea, ¿sí? Muy relevante esa frase y muy profunda. ¿Ha habido una crisis de aprendizajes? Sí. Digamos, el mayor efecto en las clases más bajas, sí. Tenemos entonces un reto muy importante para adelante. Hay una medición del Banco Mundial que se llama pobreza en el aprendizaje, que tiene que ver con que los niños no comprenden lo que leen. Más o menos el 53% de nuestros chicos de 10 años no comprenden lo que leen. Ahí cabe la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y eso lo podemos hacer con algún chico, no solamente de 10 años, de 15, de 11 grado. Lo colocamos un párrafo y bueno, léeme esto 2 páginas, ¿entiendes lo que lees? Explícamelo, ¿sí? Y pues eso lo podemos aún mejorar llevando a que los niños lean. ¿Qué tal si cuando cerramos las escuelas nos hubiéramos preocupado de decir todos los niños del país van a tener un libro en su casa? ¿Qué hubiese pasado? En lugar de decir todos los niños tienen que tener conexión a internet, sino todos los niños van a tener un libro y vamos a leer ese libro y vamos a comprenderlo al detalle. Algunas líneas temáticas que apuntan el Foro Educativo Nacional que están relacionadas pues, con esta charla. La flexibilización y gestión curricular, que es como moldear eso, no es un currículo rígido, sino algo flexible que podemos afectar. Interacción de familia-escuela, muy importante, lo que mencionábamos ahí. Conocer la familia, conocer nuestros estudiantes toma una gran relevancia porque algunos se fueron, no sabemos ni quiénes son, dónde están, por qué se fueron y demás. Y eso significa conocer la familia. La familia, entonces, junto a la escuela, son las partes esenciales en el proceso educativo. La familia es esa base sobre la cual puedo fundamentar mi proceso educativo. Acompañamiento socioemocional. El profesor es como el primer psicólogo, la primera escucha para muchos chicos. Algunas sugerencias a nivel educativo. Materiales de aprendizaje por equipos docentes. La idea es que nos reunamos entre todos. Entonces la guía de español no va a ir fuera, la guía de matemáticas por allá, la de inglés por acá no. Hacemos una sola guía, ¿sí? Sobre un tema. Por ejemplo, el atardecer llanero que mencionaba, o puede ser cualquier tema, y ya les menciono otros, y ahí metemos todo, ¿sí? Eso facilita incluso el calificar. Y nosotros como docentes manejamos todos los temas. De alguna forma, si nosotros pedimos que los chicos manejen los temas diferentes, pues como docentes deberíamos poder manejar también español, sociales y demás de eso, y eso ayudaría a que incrementemos nuestro nivel cultural. El aprendizaje basado en el contexto, entonces, proyectos de aprendizaje, que tiene que ver con el punto 4, dice investigaciones de la realidad. Por ejemplo,
en la zona rural. Hay unos chicos que hacen queso, otros que cultivan plátano y demás. Entonces, por ejemplo, los que hacen queso, yo les puedo decir, bueno, vamos a investigar qué efectos tiene cambiar la mitad de la pastilla que congela la leche. O qué efectos tiene si yo cambio la leche. Entonces, usted tiene dos vacas, separe un poquito de leche allá con sus paz, haga que le permitan hacer eso, a ver qué efecto tiene una leche u otra. Mire que podemos hacer investigaciones, enseñar a preguntar al chico. Eso es muy importante. Esas preguntas, ¿quién se las hace? Muchas veces uno aprende algo como que metódicamente, pero no se pregunta por qué efecto tiene. ¿Sí? Eso es innovar, ¿sí? Eso está dentro de la innovación. Esta sugerencia 3, tutores pequeños. Yo la coloco porque debemos conocer a nuestros estudiantes. Entonces, un colegio tiene 200 estudiantes, 10 profesores, nos toca más o menos 20 estudiantes, ¿sí? Conocerlos dónde viven, cuántos se desplazan al colegio, posibilidades de conexión, posibilidades de comunicación, sus papás qué hacen, etcétera, etcétera. Conocer muy bien al estudiante llevaría a que nosotros sepamos, bueno, si este chico se retiró, su aprendizaje cómo va, ¿sí? Tenemos una gran tarea. O incluso como profesor decir, bueno, miren, secretario de Educación del pueblo, ¿sí? O del municipio, o de la ciudad. Tengo estos problemas, por favor ayúdeme con estos chicos, ¿sí? Entonces, el docente se vuelve en alguien que hace una tarea educativa muy relevante e incluso ayuda en, digamos, el replanteamiento de las políticas educativas. Muchas veces las políticas educativas se hacen en un escritorio, pero desconocen la realidad. Entonces, nosotros como docentes conocemos la realidad, podemos impulsar a que las políticas educativas ayuden a resolver los problemas de esa realidad. Esas investigaciones entonces, como mencioné, por ejemplo, la del queso, la del atardecer, la luna puede ser otra. Investiguemos las fases de la luna. Todos los días veamos durante 30 días a ver qué pasa, ¿sí? Pero la idea es que el chico descubre por su cuenta. También ahí estaría dentro el llamado aprendizaje por descubrimiento. Lectura de libros adecuados, también contar con la ayuda de secretarías de educación. Bueno, vamos a hacer un plan de lectura, regálemenos tantos libros, ¿sí? En lugar de decir, bueno, regáleme tantos computadores y los chicos que hacen con un computador. Conexiones y equipos a internet. Aquí mi sugerencia es comencemos hacia abajo. 11 grado, es decir, todos los muchachos de 11 van a tener conexión a internet, todos los chicos de 11. Luego los de décimo, miren que eso va a ser gradual, puede que pasen 2, 3, hasta 5 años y logremos que haya, digamos, una conexión completa por lo menos grados hasta octavo o algo así. Países muy avanzados no han logrado, entonces, por más que nuestros administradores educativos y demás políticos hagan el deber, nos toca ahí sin duda presionar y decir, bueno, estamos así y queremos que nos ayuden en esto, ¿sí? Pero no es tan fácil, no es una tarea de la noche a la mañana. Tampoco se trata de hacerlo a las malas y a la brava y ya, porque será contraproducente. Como lo mencioné, ¿qué hace un chico con un computador que no sabe usar? Lo usa en jugar, lo usa en cosas que no están bien. Por ejemplo, la pornografía se empieza a ver desde los 7 años más o menos. Entonces, un chico que no sabe qué hacer con su computador puede terminar en este uso. Hay un juego muy común en los niños que se llama Fortnite. Fácilmente lo que hace es instalar el juego y termina jugando. El uso a veces de las pantallas termina en adicción, ¿sí? Entonces, de pronto algunos profes lo están viviendo y me entienden mucho más fácil. La educación es una tarea de todos, profes. Nos toca realmente contribuir y dar ese granito. Queremos un futuro, pues, niños preparados y motivados para aprender, que los maestros, pues, seamos eficaces y valorados. El maestro, sin duda, tiene un papel muy relevante en la educación. Tenemos que retomar ese papel. Nosotros no nos podemos desgastar en otras cuestiones que no sean la educación. Sí, y de esta manera llegamos a que el maestro sea respetado como lo era hace un tiempo. En algunos lugares, en los pueblos sobre todo, era el alcalde, el sacerdote y el maestro. Eran los tres intelectuales más respetados y muchas veces la gente se graduaba de primaria o bachillerato incluso frente a esas tres personalidades. El maestro tiene que recuperarse de esa personalidad, ser ese intelectual, ¿sí? Bueno, usar la tecnología de manera inteligente. Eso significa que a los niños no darles una tableta sin si sepan el problema de las redes, la adicción de las redes y demás. Entonces necesitamos educar a nuestros niños para que ellos conozcan los problemas del uso de las tecnologías, ¿sí? Administrar bien los sistemas educativos, esto es relevante ya que un profesor no puede decir yo tengo un proyecto de innovación y bueno, no hay presupuesto, nadie me ayuda, o me dijeron que eso para qué, no. Muchas veces a veces las trabas están en el colegio más que en los niveles altos de la administración educativa. Entonces la educación es un compromiso de gobiernos, familiares y comunidades, ¿sí? Cuando los niños saben leer, los niños pueden ser líderes. Recuerden eso por favor. Necesitamos que todos los chicos aprendan muy bien a leer. Algunas cuestiones más.
Pensar críticamente, enseñarlos a preguntar. Tiene que ver con esa indagación, ese contexto. Yo le decía, los chicos no se preguntan, bueno, ¿todos los atardeceres son iguales? ¿Por qué la luz del sol toma ese color? ¿Por qué a veces se oscurece o más temprano o más tarde? Sí, hay muchas variables ahí, entonces enseñarlos a preguntar, enseñarlos a hacer trabajo colaborativo, ellos con sus familiares, amigos y con el docente y demás. A hablar, escribir y escuchar es muy importante. Uno podría hacer este experimento. Un chico de 10º 11, por favor dime en 3 minutos la historia de Colombia, sin parar. O escríbemela aquí, ¿sí? O escúchame, voy a hablarte algo y luego me resume lo que escuchaste, ¿sí? Eso es muy importante. Y la innovación aplicada es que los docentes vean los problemas y reciban ayuda. Por favor, rectores, coordinadores, ayuden a sus docentes, motívelos a que hagan innovación en el aula y apóyenlos. Generar empatía, perseverancia, autodisciplina y visión moral es muy importante para los chicos, sobre todo esta parte con ser la visión moral. Me parece que muchos de los problemas que hay en el mundo son cuestiones morales, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que el suicidio en jóvenes haya aumentado es una cuestión moral. El cuidado del ambiente. Si yo no me quiero a mí mismo, si yo no amo ese cuerpo que tengo, sí, ¿cómo voy de alguna forma a cuidar el medio, el ambiente y otras personas? Entonces, a veces me parece que la crisis es más moral que, digamos, intelectual o falta de recursos, ¿sí? Si yo tengo un amor propio, un amor por el medio ambiente, voy a actuar en consecuencia. Los profesores somos instructores de resultados, importante. Coloquemos juego y pasión y propósito en lo que hacemos. Esto es muy importante esta parte. Debemos conocer al estudiante, ver su trabajo. Entonces, un chico que está haciendo lo de los quesos, traiga la muestra de quesos a ver qué pasó, ¿sí? A los chicos les gusta mostrarnos, llevarnos lo que hace, ¿sí? Ver entonces la escultura que hizo, ver la talla en piedra que hizo. Está ensayando tal cuestión en guitarra, a ver, muéstrame cómo es. A ellos les apasiona que haya alguien que les mire lo que están haciendo. Entonces, es un papel que podemos tener ahí. Reinventemos la educación, no culpemos a nadie. Nosotros somos los principales, digamos, actores de la educación. Unos retos que encontré por ahí, por ejemplo, frenar la deserción. Conociendo a los estudiantes, podemos frenar esa deserción. Conectividad, de alguna manera, que bueno, que en 5 o 10 años todo el país esté conectado, pero ya sabemos reflexionar o ya tenemos idea de que no se trata de conectarnos solamente a Internet, ¿sí? De que necesitamos conocer la realidad para conectarnos y mejorarla. Infraestructura, importante, siempre necesitaremos avanzar en eso, porque igual las construcciones pueden ser hoy nuevas, pero en 20 años van a ser viejas o en 30, ¿sí? Entonces siempre mejorar la infraestructura. Por ejemplo, algo que me parece relevante es en un colegio, los baños deben ser algo muy digno. Si tu colegio quiere a los estudiantes debe tener un baño súper espectacular para chicos y chicas. Nuevos métodos de enseñanza, que digamos en un tiempo, digamos, mira, hay 20 colegios con pedagogía Freinet, 50 colegios con pedagogía Waldorf, ¿sí? En el país, no necesariamente son privados, son públicos. Herramientas digitales para mejorar muchas actividades, sin duda, pero no todas. Calidad, es un trabajo que viene siempre adelantándose. Concentración, ¿sí? En los estudiantes, en el método de estudio, aprendizaje colaborativo, inversión y capacitación. Esos son retos que debemos entonces involucrar para mejorar nuestra educación. Espero que esta charla les haya servido y pues cualquier pregunta que tengan la pueden dejar por aquí y nos vemos en un siguiente tema. Hasta pronto.